cargaron. Bueno, no, si quieres te paso a dejar muy ejemplo. Lista, profe Lupita, ya está lista la grabación. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Ya saben, esta es clase de matemáticas 4. Con esta clase vamos a terminar. Es la clase 3 de este curso. Entonces, los que toman esta clase, pues, ya saben cómo funciona. Vamos a empezar. El tema de hoy es esto. Ya dejamos de lado un poco la trigonometría y las funciones. Si tienen dudas, me pueden ir deteniendo durante la clase. Ya saben. Vamos a empezar, ¿ok? ¿Pueden ver la presentación y me escuchan bien? Hola, hola. Claro, Asenet, no hay problema. La clase, ya sabes, va a estar en la plataforma. Hola, Jimena. ¿Me pueden ya escuchar bien? ¿Sí pueden ver la presentación? Hola. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Ok, muchas gracias, Jimena. Bueno, ya saben, si no se escuchan, tienen dudas, háblenlo porque yo no, cuando entre la presentación no puedo ver el chat, ¿sale? En esta clase vamos a entrar con funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver qué son, antes se relacionan mucho. Vamos a empezar con las exponenciales. En este caso vamos a trabajar con exponentes. No sabemos lo que son exponentes, es el exponente, el número que tenemos aquí arriba, indica las veces que tenemos que multiplicar nuestra base. Nuestra base, en el caso de las funciones exponenciales, lo que vamos a variar, lo que variamos es nuestro exponente, ¿ok? Entonces, el exponente va a ser nuestra variable independiente, va a ser a lo que nosotros le podemos dar valor. Y dependiendo del valor que le demos a x, vamos a encontrar el valor de y. Por ejemplo, tomemos este ejemplo. La función y es igual a 2 a la x. ¿Cómo hacemos para graficar? Del mismo modo que hacemos para el resto de nuestras funciones. Vamos a darle valores a x, que es nuestra variable independiente, para encontrar los de y. En el caso de las funciones exponenciales, es bueno que tengan al menos 10 valores para x, para que ustedes puedan observar bien cómo se comporta la gráfica. En este caso le vamos a dar a x valores desde menos 4 hasta 4. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir nuestro valor en la función. Tomemos, por ejemplo, el primer valor, cuando x vale menos 4. Entonces, en donde estaría x, vamos a escribir 4. Recordemos que por las leyes de los exponentes, nosotros no podemos elevar a exponentes negativos. Lo tenemos que convertir a positivo. ¿Y cómo hacemos esto? Con el inverso multiplicativo, ¿ok? Entonces, para que este pase de negativo a positivo, vamos a escribir 1 sobre la base, que en este caso es 2, y ya tenemos un exponente positivo. Ahora sí ya podemos hacer la operación. 2 a la 4 nos indica que tenemos que multiplicar 2 4 veces. 2 por 2,
por 2 por 2. El resultado va a ser 16. Por lo tanto, cuando x vale menos 4, y vale un 16 o 1 sobre 16. Lo mismo vamos a hacer para el resto de los valores que le hayamos dado a x. Y ya saben, cuando ya tenemos el valor de x y el valor de y, tenemos un par ordenado. Y este par ordenado nosotros ya lo podemos ubicar en nuestro plano cartesiano. Eso ya es algo que hemos hecho de manera cotidiana, ¿ok? Aquí vemos que cuando x vale menos 4, y vale menos de un entero, vale un 16avo, ¿ok? Y pueden observar que conforme va aumentando el valor de x, también aumenta el valor de y. En este caso llega un punto en el que el valor de y aumenta drásticamente. Las funciones exponenciales generalmente van a tener esta forma, en el que al inicio se van a comportar como asíntota. ¿Qué es una asíntota? Va a ser una gráfica que va a estar muy cerca de tocar el cero. En este caso, este es nuestro eje de las x. En el eje de las y vemos que casi llega al cero, pero nunca lo va a tocar, ¿ok? Siempre vamos a tener valores más pequeños y más pequeños y más pequeños sin llegar a ser cero. Esta es una asíntota. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente, nuestra variable independiente es x y nuestra variable dependiente es y. Aquí lo que estamos cambiando es la base. Nuestra base ahora es un medio. ¿Y qué hacemos para graficar? Nuevamente le damos valores a x. Vamos a tomar los mismos, desde menos 4 hasta 4. Vamos a ver cómo obtenemos el valor de y. Tomemos, por ejemplo, que x vale menos 4. Entonces sustituimos el valor de x, vale menos 4. Aquí vamos a aplicar nuestras leyes de los exponentes. Sabemos que cuando elevamos toda una fracción a un exponente, podemos dividir el exponente entre el numerador y el denominador, ¿ok? Entonces, vamos a tener 1 a la menos 4 sobre 2 a la menos 4. Nuevamente tenemos exponentes negativos. ¿Cómo los transformamos en positivos? Con el inverso. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 1? 1 sobre 1, ¿ok? ¿Y cuál es el inverso? Ven, aquí estamos invirtiendo el orden de nuestros números para que nuestro exponente quede positivo. Ya podemos hacer la cuenta. 2 a la cuarta va a ser 16. Y 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. 16 entre 1 nos va a dar 16. Por lo tanto, cuando x vale menos 4, y vale 16. Ya que tenemos nuestros puntos, nuevamente los podemos ubicar en nuestro plano cartesiano y si se dan cuenta volvemos a tener el mismo comportamiento. Conforme x se va haciendo más grande, en este caso, el valor de y disminuye, ¿ok? Mientras x va hacia la derecha, y va hacia abajo. Y nuevamente tenemos una asíntota. Estos valores que tenemos aquí cada vez se van acercando más al cero sin llegar a ser cero. Vamos a tener cada vez fracciones más pequeñitas. Y mientras x se hace más pequeño o más negativo, y crece, ¿ok? Entonces podemos enlistar las características de la función exponencial. La función es positiva para todos los valores de x y la gráfica va a estar sobre el eje de x. Quiere decir que nuestra asíntota casi va a tocar el eje de las x. Si b es positivo, la función es creciente. ¿Qué es b? El resultado de nuestro exponente, ¿ok? La función es creciente. Si x crece, la función crece. Y al de crecer x, la función se aproxima a 0, que es lo que acabamos de ver, ¿ok? Conforme crece nuestra x, y se va haciendo más chiquita y se va acercando al 0. Se comporta como asíntota. También se le puede decir que la función tiende a 0, ¿ok? Entonces, que se aproxime mucho al valor de 0, pero que no sea 0,
También se puede decir que tiende a 0. Y si b es negativo, la función es decreciente, como lo vimos en la otra gráfica. Nuestra gráfica va hacia abajo. ¿Okay? De las funciones exponenciales, nosotros obtenemos algo conocido como progresión geométrica. Primero vamos a entender lo que es una sucesión. ¿Okay? Una sucesión es una lista de números que siguen cierta relación. 9, 27, 81. Números, ¿cómo? Estamos elevando al cuadrado, ¿ok? Este número lo estamos elevando, el primer número lo estamos multiplicando por 3, el segundo también por 3, el tercero por 3, etc. Entonces podemos decir que la regla es 3 a la n. A esto se le conoce como sucesión, a esta lista de números que siguen cierta regla. Una progresión geométrica es una sucesión, ¿ok? En la que cada término después del primero se obtiene al multiplicar el término precedente por un mismo número fijo. ¿Qué es lo que les mencionaba? En este caso, ¿cuál es nuestro primer término? Nuestro primer término es 3. El segundo es 9. Entonces podemos deducir que estamos multiplicando este 3 por un 3. 3 por 3 nos va a dar 9. Este 9 lo vamos a multiplicar por 3 para que nos dé 27. Este 27 lo multiplicamos por 3 para que nos dé 81 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, en una progresión geométrica siempre vamos a tener un número que multiplica el número anterior para obtener el siguiente número de nuestra sucesión. ¿Qué partes tiene una progresión geométrica? Va a tener un primer término, que lo escribimos como A, subíndice 1. La R va a ser la razón común. Una razón es un número que está multiplicando algo. Entonces, la razón común es el número que multiplica a cada término para encontrar el siguiente. N nos indica el número de términos de la progresión. Podremos tener progresiones de 10 números, de 1000 números. Entonces, la N nos indica eso. ¿Cuántos números hay en nuestra progresión? Esta expresión que dice A subíndice 1, R a la N menos 1, con esta fórmula nosotros ubicamos el último o enésimo término de la progresión, ¿ok? Entonces, si tenemos una progresión de 100 números, con esta fórmula nosotros podemos ubicar o encontrar cuál es ese número que está en la posición 100. Y S subíndice N nos indica la suma de los N primeros términos de la progresión. Si tuviéramos una progresión pequeñita como esta, estos 4 números son una progresión. Si yo les pidiera encontrar la suma de los 4 primeros números, es muy fácil, tenemos que sumar estos números. Pero si yo les pidiera la suma de los primeros 100 números o de los primeros 1000, para que no lo tengamos que hacer manual, vamos a utilizar una fórmula para encontrar esta suma. Entonces, nosotros podemos representar una progresión geométrica de esta manera. A subíndice 1 es nuestro primer término, y para encontrar el segundo término, se multiplica por la razón, ¿ok? Para encontrar el tercer número, se va a multiplicar por R a la 1. Después, para el siguiente vamos a multiplicar el primer término por R a la 2, por R a la 3 y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice nuestro problema que el primer término de una progresión geométrica es 4. El último es 1/8. Y el número de términos es 6. Nos está pidiendo encontrar la razón común. Para que nos sea más fácil, nosotros podemos ordenar los datos que ya tenemos. Nos está diciendo, el primer término es 4. Ya sabemos que A subíndice 1 representa el primer término y sabemos que vale 4. El último es 1/8. Sabemos que esto representa el último término y que vale 1/8.
y el número de términos es 6, por lo tanto, n es igual a 6. ¿Qué nos falta aquí? Encontrar la razón común, encontrar a r. Para eso vamos a utilizar esta expresión que nos dice cómo encontrar el último término, ¿ok? Sabemos que a subíndice 1, que es el primer término, multiplicado por la razón, elevado al número de elementos menos 1, es igual a 1/8. Entonces nosotros podemos sustituir en esta fórmula los datos que tenemos. ¿Cuánto vale el primer término? El primer término vale 4. ¿Cuánto vale la razón? Es lo que desconocemos. ¿Cuánto vale la n? ¿Cuántos elementos tenemos? 6. Y la fórmula. ¿Ok? Entonces vamos a tener que 1/8 es igual a 4 por r a la quinta. Tenemos que hacer ahora despejar a r, que es la incógnita que nosotros queremos, el valor que desconocemos. ¿Cómo lo despejamos? Ya sabemos, aquí tenemos un número 4 que está multiplicando a r. Entonces, si lo pasamos del otro lado de la igualdad, va a pasar dividiendo. Y lo tenemos aquí escrito. Ahora, r está elevada a la quinta. ¿Cuál es la operación contraria a la potenciación? La radicación o raíces, ¿ok? Entonces vamos a tener, si de este lado tenemos una potencia 5, del otro lado de la igualdad vamos a tener una raíz quinta. Por las leyes de los radicales, nosotros podemos separar la raíz, que sea raíz quinta de 1 y raíz quinta de 32. La raíz quinta de 1 o la raíz de cualquier va a ser 1. Y la 32 es 2. Por lo tanto, la razón es un medio. Esto quiere decir que una vez que nosotros tenemos el primer término, para encontrar el siguiente término vamos a multiplicar 4 por un medio. Ya que tenemos ese término, vamos a multiplicar el término que obtuvimos por un medio, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver cómo sumar los términos. Ya les dije que este número o esta expresión, Sn, es vamos a tener el primer término por la razón elevado al número de términos de nuestra progresión sobre 1 menos la razón. La razón tiene que ser diferente a 1, ¿ok? ¿Alguien escribió en el chat? Recuerden que yo ahorita no puedo regresar al chat. Si tienen duda o si no se escucha, díganmelo en el micrófono. Vamos a utilizar entonces esta fórmula para resolver un ejercicio. Tenemos los datos de la siguiente progresión geométrica. El primer término es menos 2. La razón es 2. Y el número de términos es 8. ¿Cuál es el valor de la suma y del valor del último término? Como para la suma nosotros necesitamos el último término, primero vamos a encontrar el último término. Ya sabemos cómo utilizamos o qué fórmula tenemos que utilizar. Y sustituimos los valores que tenemos. Nos pide el valor del primer término, que va a ser menos 2. Nos pide el valor de la razón, que es 2. El número de elementos es 8 y le tenemos que restar 1. ¿Ok? Hacemos las multiplicaciones correspondientes. Recuerden que primero tenemos que resolver las potencias. 8 menos 1 nos da 7. 2 elevado a la 7, o 2 multiplicado 7 veces por sí mismo, es 128. 128 por menos 2 nos da menos 256. ¿Qué es este número? El último término de nuestra progresión geométrica. ¿Ok? Ya que tenemos este valor, podemos usar la fórmula para la suma. Vamos a tener el primer término menos
la razón por el último término sobre 1 menos lo que vale la razón. Solo estamos sustituyendo los valores que ya tenemos. Hacemos las operaciones correspondientes y encontramos que la suma de esta progresión geométrica es menos 510. Quiere decir que al sumar los 8 términos de la progresión geométrica vamos a tener menos 510. Hasta ahorita trabajamos con progresiones que sabemos cuántos términos tiene. Tiene 8, tiene 9, tiene 100, pero también podemos tener progresiones geométricas infinitas. Cuando nuestra gráfica tiende a 0, se acerca cada vez más a 0, pero no llega a ser 0, vamos a tener una progresión que cada vez se va haciendo más chiquita, pero que nunca termina. Esto es una progresión infinita. El número de términos crece de manera indefinida. Por lo tanto, para obtener la suma de los términos, vamos a cambiar de fórmula. Porque el término sobre 1 menos r. Tenemos aquí el ejemplo. Nos dan esta progresión, 1/3, 1/9, 1/27, etcétera, que es 1 sobre 3 a la n. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuál es el primer término? 1/3, ¿ok? ¿Cuál es la razón? También 1/3. Es el número que estamos multiplicando aquí para obtener los siguientes términos. Ya solo los tenemos que sustituir en nuestra fórmula. La suma de los términos va a ser igual a 1/3, que vale el primer término, sobre 1 menos 1/3, que vale la razón. Cuando a un entero le quitamos 1/3, nos queda 2/3. Hacemos esta división de fracciones y nos quedan 3/6. Recuerden que cuando trabajamos con fracciones, nosotros siempre queremos llegar a la fracción más pequeña, la fracción que nosotros ya no podemos dividir. Entonces, 3/6 también lo podemos escribir como 1/2. Por lo tanto, la suma de los términos va a ser 1/2. Aquí hay un ejemplo de aplicación, metros de altura. ¿Ok? Y que una vez que cae, rebota 4/5 de la distancia que ha caído. 4/5 es nuestra razón. ¿Ok? Cae 10 metros, rebota 4/5, que vale 8 metros. Tiene que caer esos 8 metros. Ya que cayó 8 metros, rebota y sube 4/5 de la distancia que recorrió, vuelve a caer y así sucesivamente hasta llegar al infinito, hasta que las distancias cada vez sean más y más pequeñas. Nos pide encontrar la distancia total que recorre antes de quedar en reposo. ¿Ok? Entonces tendríamos que medir, aquí cayó 10 metros, luego va a subir 8, llevamos 18, luego cae 8, podríamos irlo sumando manualmente, pero para eso nosotros ya conocemos las progresiones geométricas. Sabemos que siempre que rebote y caiga va a caer la misma distancia. Rebota 8, cae 8. Rebota 32/5, cae 32/5. Por lo tanto, la distancia recorrida es 2 veces la suma de los términos de la progresión más los 10 metros que cayó al inicio. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la suma de los términos. ¿Qué datos tenemos? Nuestro primer término es 8, ¿ok? Es el primer término. La caída no la estamos contando ahorita. Nuestro primer término es la primera vez que rebota. ¿Cuál es la razón? 4/5. Ya solo los tenemos que sustituir en nuestra fórmula de suma de términos de una progresión infinita. 8 sobre 1 menos 4/5. Hacemos las operaciones y encontramos que la suma de los términos equivale a 40. Ahí solo tenemos la suma de los términos. Nos falta encontrar cuál es la distancia total recorrida. La distancia total es 2 veces
la suma de los términos más los 10 metros iniciales. Por lo tanto, desde que cae la pelota hasta que se detiene por completo, ha recorrido 90 metros entre rebotes y caídas, rebotes y caídas. Ya que vimos la función exponencial, vamos a entrar a lo que es una función logarítmica. Una función logarítmica nos indica al que se tiene que elevar una base a para que nos dé un número x. ¿Ok? La función logarítmica se abrevia como log. Este número pequeño aquí, esta a, este subíndice, es la base. Esta x es el número que obtenemos al multiplicar nuestra base o al elevar nuestra base a cierta potencia. Entonces, lo que obtenemos de un logaritmo es el exponente al que tenemos que elevar la base para encontrar x. Lo podemos ver en este ejemplo. El logaritmo base 10, recuerden, este número pequeño de aquí abajo es la base. Logaritmo base 10 de 100 es igual a 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la base, que es 10, y la elevamos a este 2 que acabamos de encontrar del logaritmo, vamos a encontrar que es 100, que es el valor que tenemos aquí. Entonces, con un logaritmo, nosotros encontramos el exponente al que debemos encontrar. Por lo tanto, está relacionada con los exponentes. Es así que nosotros un exponente, como lo teníamos hace rato, x es igual a elevado a la y, o y es igual a elevado a la x, lo podemos escribir como un logaritmo. Logaritmo base, que es a, de x, que es el número que obtenemos de elevar de la potencia, es igual a y, el exponente. Y aquí tenemos ejemplos. Cómo escribimos una expresión de manera exponencial y cómo la podemos pasar a forma logarítmica. Por ejemplo, si elevamos 10 al 0, vamos a escribir log del logaritmo. Aquí vamos a escribir que sería 1. Y así lo podemos hacer con el resto de nuestros ejemplos. Como el logaritmo está relacionado con el exponente, sus gráficas son similares en cuanto a la... Para graficar una función logarítmica vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a darle valores a x para encontrar los valores de su función, de la función y. Entonces, por ejemplo, si x vale 0.125, ¿cuánto vale y? Y vale menos 3. Si x vale 0.25, y vale menos 2, y así sucesivamente. ¿Okay? Cuando nosotros graficamos, vemos que su gráfica también es una asíntota. Pero si se dan cuenta, aquí que vamos a hacer la asíntota era sobre de las x, tenemos sobre el eje de las y. Nuestra gráfica casi toca el eje de las y, casi se hace 0, pero no llega a pasar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la función logarítmica? Si nuestra base, si a es menor que 1, la función es negativa para toda x, ¿ok? La función no está definida para valores negativos de x. Nosotros no podemos tener logaritmos negativos porque no podemos tener exponentes negativos. Si a es menor que 1, la función es siempre decreciente. Quiere decir que va hacia abajo.
Ya que vimos la función, vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos los podemos tomar como una nueva operación que podemos hacer. Entonces, podemos tener el logaritmo de un producto. Recuerden que la palabra producto se puede escribir como logaritmo base A de B más logaritmo base A de C. El logaritmo de un cociente. Cociente es división. Entonces, si tenemos aquí una división, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el logaritmo base A del número que tenemos arriba menos el logaritmo base A del número que tenemos abajo en nuestra fracción. El logaritmo de una potencia. ¿Ok? Tenemos logaritmo base A de B elevado a la m. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar esta m y la vamos a bajar, por decirlo de alguna manera. Y entonces la m va a pasar a multiplicar a lo que obtengamos del logaritmo base A de B. Algo importante que deben recordar es que el logaritmo de cualquier base del número 1 es igual a 0. Porque al elevar la base a la potencia 0 es igual a 1, lo que acabamos de ver con exponentes. Y que el logaritmo de base A de la misma base es igual a 1. Porque A a la 1 nos va a dar A. Ya vimos que los logaritmos pueden tener cualquier base, ¿ok? Podríamos tener base 2, base 4, base 10. La base 10 en los logaritmos es de las más comunes. Por lo tanto, si nosotros nos topamos con un logaritmo que no tenga aquí escrita la base, nosotros sobreentendemos que es base 10, ¿ok? Porque es de las más comunes. En este caso, si se dan cuenta, cuando tenemos logaritmos de números muy pequeños, ¿ok? De números que tienen muchos ceros o muchos números después del punto decimal, el logaritmo va a ser negativo, ¿ok? Es decir, vamos a tener 10 a la menos 4. Ya sabemos que nosotros podemos expresar nuestro exponente de esta manera, 10 a la menos 4 o 1 sobre 10 a la 4, para que lo tengamos positivo. Al final vamos a llegar al mismo resultado. Y por el contrario, cuando tengamos logaritmo de números muy grandes, vamos a tener exponentes positivos, o los logaritmos van a ser positivos. Otro de los logaritmos comunes que se utiliza es el logaritmo base E. Este número E, al igual que pi, es aproximadamente 2.17 algo, ¿ok? Cuando nosotros trabajamos con logaritmos base 10, vamos a escribir log, pero cuando trabajemos con logaritmos naturales, que así se les llama a los de base E, vamos a escribir ln, del logaritmo natural. Y es el número E. En esta clase no vamos a trabajar con estos logaritmos, pero es importante que ustedes los sepan reconocer. Ahora, ¿cuáles son las partes de un logaritmo? Es decir, una vez que nosotros resolvemos este logaritmo, encontramos este resultado, menos 4. El logaritmo de 0.001 es igual a menos 4. Este número que tenemos aquí puede estar formado de dos partes. A la parte entera, es decir, a la parte que está del lado izquierdo del punto decimal, se le llama característica. Y esta puede ser positiva o negativa. A los números que tengamos después del punto decimal, como se los marco aquí, en azul, se le llama mantisa. Y este valor siempre va a ser menor a 1. Puede ser menor a 1 o puede valer 0. Y estos no van a tener signo. El signo de nuestro logaritmo va a depender solo de la característica. En los documentos que yo les envié, les anexé unas tablas. Esas tablas les anexé 2. Esas tablas nos sirven para calcular un logaritmo.
¿Cómo vamos a hacer el cálculo de un logaritmo si nosotros no tenemos calculadora? Primero, vamos a calcular la característica. Ya sabemos que la característica es la parte entera del resultado de un logaritmo. Para eso tenemos que entender cuál es la posición de referencia. Veamos esta cantidad. Tenemos 513.6. La posición de referencia se toma entre los primeros dos dígitos significativos que forman al número. Cuando tenemos números enteros, vamos a tomar los dos primeros números que tenemos a la izquierda. En este caso, el 5 y el 1. Por lo tanto, la posición de referencia va a quedar en medio de los dos números. ¿Vale? Ahora, tenemos números que tienen puntos decimales, es decir, 0, punto y luego el número. Vamos a tomar los números que sean diferentes a 0. Por ejemplo, aquí tenemos un 0. Entonces nos vamos a brincar a los siguientes números. Los primeros dos dígitos van a ser 6 y 7. Por lo tanto, la posición de referencia está entre estos dos números. Ustedes tienen que saber identificar cuáles son los dígitos significativos para localizar la posición de referencia. Ya que entendimos posición de referencia, nosotros podemos calcular la característica. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los dígitos significativos? Tenemos un número entero, por lo tanto vamos a tomar los dos dígitos que están más a la izquierda, el 3 y el 1. Por lo tanto, nuestra posición de referencia está aquí en medio, donde está mi cursor. Para que nosotros sepamos la característica, vamos a contar cuántos lugares tenemos que movernos hasta llegar al punto decimal. Vamos a movernos aquí una posición y luego otra posición. Aquí estaría el punto decimal. Nos movimos 2 lugares. Por lo tanto, la característica de este número es 2. Veamos aquí. Tenemos logaritmo de 3.11. ¿Cuáles son los dígitos significativos? Que son los que están más a la izquierda. Por lo tanto, nos colocamos aquí. ¿Cuántos lugares nos tenemos que mover para llegar al punto decimal? Ninguno, porque estamos situados justo arriba del punto decimal. Por lo tanto, la característica es 0. Cuando nosotros nos tenemos que mover desde nuestra posición de referencia hasta el punto decimal y nos movemos hacia la derecha, nuestra característica va a ser positiva. Pero cuando nos movemos de nuestra posición de referencia hacia la izquierda para llegar al punto decimal, nuestra característica va a ser negativa. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Nos pide encontrar cuál es el resultado del logaritmo de 86.4. Sabemos que es logaritmo base 10 porque no tienes aquí escrita la base. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular la característica. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo. ¿Cuáles son los dígitos representativos? El 8 y el 6. Entonces estamos aquí. ¿Cuántos lugares nos tenemos que mover para llegar al punto decimal? Solo uno. Nos estamos moviendo a la derecha, por lo tanto nuestra característica tiene signo positivo. Ahora vamos a calcular la mantisa, la parte decimal de nuestro logaritmo. Para eso vamos a utilizar las tablas que ya les anexé. Esta tabla, la tabla que tiene su título amarillo, tiene 2 partes. En este caso vamos a trabajar con la segunda parte. La tabla está organizada de esta manera. La primera columna se llama n, ¿ok? Luego vamos a tener 9 columnas con los 9 dígitos y luego otras 9 columnas con los 9 dígitos y a la segunda se les va a llamar partes proporcionales. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ubicamos nuestra primera columna. De esta primera columna vamos a ubicar los 2 primeros dígitos del logaritmo que queremos encontrar, en este caso 86. Bajamos y llegamos a la fila del 86 y la marcamos, ¿ok? ¿Qué número sigue en nuestro logaritmo? El 4. Entonces, en las primeras 9
9 columnas que tenemos, vamos a ubicar la columna del 4. Y así ubicamos qué número está entre estas dos filas que subrayamos. El número es 9365. Esta es la mantisa, 9365. Recordemos que la mantisa siempre es menor que 1. Por lo tanto, es como si tuviéramos aquí punto 9365. Ya podemos entonces escribir el resultado del logaritmo. El logaritmo va a ser 1, que es la mantisa, punto 9365, que es el valor de la mantisa que encontramos en nuestra tabla. Por lo tanto, si ustedes no tienen calculadora, pueden calcular el logaritmo de cualquier número utilizando esta tabla. Vamos a ver otro ejemplo. Nos pide encontrar el logaritmo de 193.8. ¿Qué es lo primero que hacemos? Encontramos la característica. Ubicamos los dos primeros dígitos representativos. En este caso es 1 y 9. ¿Cuántos lugares nos tenemos que mover para llegar al punto? 1 y 2. Como nos movemos hacia la derecha, la característica es positiva, 2 positivo. Para la mantisa utilizamos nuestra tabla. En este caso estamos utilizando la primera parte de la tabla. En la primera columna, en la columna que se llama n, vamos a encontrar los primeros dos dígitos de nuestro logaritmo, 1 y 9. Entonces ubicamos la fila del 19 y la marcamos. ¿Qué número le sigue a nuestro logaritmo? Nos sigue el número 3, entonces vamos a ubicar la columna del 3 y encerramos ese número que acabamos de encontrar, que es 2856. Nos falta otro número, el 8. Este 8 lo vamos a buscar en la parte de las partes proporcionales, ¿ok? Y ubicamos el 8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a encontrar 2856 más 18. El resultado es 2874. Este resultado de la suma es lo que vale la mantisa. Y ya que tenemos la característica y la mantisa, podemos escribir nuestro logaritmo. Por lo tanto, el logaritmo de 193.8 es igual a 2.2874. Quiere decir que a la base 10 que tenemos aquí la vamos a elevar a 2.2874 para encontrar este resultado, 193.8. Ahora, al igual que las operaciones que ya vimos, el logaritmo tiene una operación contraria. A esta operación, de manera muy lógica, se le llama antilogaritmo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve el antilogaritmo? Para encontrar el número que tendríamos que tener aquí del logaritmo base 10 cuando ya nos están dando el exponente. Nosotros podríamos utilizar exponentes, pero les voy a enseñar a utilizar las tablas de antilogaritmos. También les anexé estas dos tablas y está organizada de manera muy similar a la columna. ¿Sí? Vamos a tener 9 primeras columnas y otras 9 con partes proporcionales. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a ubicarnos en que vamos a trabajar solo con la parte decimal, ¿ok? Con nuestra mantisa, es decir, punto 8126. Entonces, en nuestra primera columna vamos a ubicar los dos primeros dígitos de nuestra mantisa, 8 y 1. ¿Okay? De la primera columna ubicamos dónde está el punto 81. ¿Qué número sigue? Sigue el número 2, entonces ubicamos la columna del número 2. Encerramos ese número para que lo ubiquemos fácilmente. Un último, los dos números que acabamos de encontrar. El resultado es 6.495. Ahora,
Este número que tenemos aquí es el que está formado por la característica, la parte entera, y por la mantisa, que es la parte decimal. La característica, ya lo vimos, nos indica cuánto tenemos que mover, llegar, punto decimal. Entonces, en el número que acabamos de encontrar, ubicamos nuestros dígitos representativos. En este caso es el 6 y el 4. Estamos ubicados aquí. Nuestra característica nos está diciendo que es 2 positivo. Eso quiere decir que nos vamos a mover 2 lugares hacia la derecha para colocar el punto. Vamos a movernos 1 y 2, y aquí colocamos el punto. Por lo tanto, la n, este número que tendríamos aquí, es 649.5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros elevamos la base 10 al exponente 2.8126, vamos a tener como resultado 649.5. Ya vieron, para utilizar estas tablas es muy sencillo. Con los algoritmos nosotros también podemos resolver operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo vamos a hacerlas? Bueno, nosotros ya vimos las propiedades de los logaritmos. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer el logaritmo de 2 números que se están multiplicando, de 2 números que se están dividiendo, de 2 números que se están elevando a una potencia? Vamos a ver cómo resolver un problema. Nos pide efectuar, usando logaritmos, la siguiente operación. Es una multiplicación, ¿ok? Entonces podemos nombrar al resultado de esta multiplicación m. Nos está pidiendo que usemos logaritmos, por lo tanto vamos a poner logaritmo de m, y logaritmo, como esta es una multiplicación, por las propiedades de los logaritmos, la multiplicación de 2 números la podemos escribir como la suma de sus logaritmos individuales. Lo que nos resta hacer es, utilizando nuestras tablas, encontrar cuánto vale el logaritmo de 1.816, que vale esto, y el logaritmo de 0.00345, que vale menos 2.46. Esto ya sabemos cómo obtenerlo utilizando nuestras tablas. Sustituimos los valores que acabamos de encontrar, ¿ok? Logaritmo de 1.816 vale 0.2591, más lo que vale el logaritmo de 0.00345. Hacemos la suma. Bueno, en este caso hacemos la resta y llegamos a que el logaritmo de m es igual a menos 2.2203. Aún no sabemos cuánto vale m, que es lo que nos interesa. Y aquí tenemos un logaritmo. Por lo tanto, vamos a utilizar la función antilogaritmo para despejar a m. Y nos va a quedar como m es igual a antilogaritmo de menos 2.203. Utilizamos nuestra tabla de antilogaritmos y encontramos que el resultado es m es igual a 0.0063. Los logaritmos son una de las operaciones matemáticas más utilizadas. Se utiliza, por ejemplo, en microbiología, en bioquímica, en estudio de poblaciones, en economía, en estadística, se utiliza mucho. En el material que yo les envié, incluí estas aplicaciones. Aclaro que ustedes se acumulan, son fórmulas para economía, pero sí es importante que ustedes noten para qué se usan los logaritmos. En este caso solo vamos a revisar este ejercicio. Tenemos la fórmula para capitalizar semestral por trimestre o mensual, ¿ok? Y esta es la fórmula. Abajo les escribí, representa cada parte. P es la cantidad invertida inicialmente, R es el interés anual, N es A es la acumulación total al final de N años, y S es el número de periodos de capitalización en un año. Y tenemos este problema. Encontrar la cantidad total al cabo de 8 años que se obtiene con un capital inicial de 600 pesos al 8% de interés anual. Para que nos sea más fácil, escribimos qué datos tenemos. ¿Cuánto vale nuestro capital inicial? 600.
¿Cuánto vale nuestro interés anual? 8%. Nosotros no podemos sumar porcentajes. Entonces, el 8% lo vamos a transformar en decimales. ¿Ok? ¿Cuántos años estamos evaluando? En este caso son 8 años. A es nuestra cantidad total, que es lo que desconocemos, y S es los periodos. En este caso, dividimos 12 meses entre 3 y vamos a tener 4 periodos de capitalización. Ahora lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que ya nos dio. Ya tenemos los datos que necesitamos, ya solo los tenemos que escribir en nuestra fórmula. ¿Ok? Realizamos las operaciones correspondientes. Aquí a 1 le sumamos la división de 0.08 sobre 4 y lo elevamos a la 32. Una vez que ya elevamos a la 32, lo multiplicamos por nuestro capital inicial y tenemos que la capital van a ser 12 porque estamos capitalizando mensualmente. Hacemos lo mismo, sustituir, ya conocemos, realizamos las operaciones y llegamos a un resultado bastante similar. 1135. Con las tablas que yo les di, podemos calcular solo logaritmos de base 10. Pero ¿qué pasa si nos piden calcular el logaritmo de una base 8 o de una base 15? Bueno, para eso existe una fórmula para que nosotros lo podamos convertir, por así decirlo, a base 10. Vamos a utilizar estas dos fórmulas. Por ejemplo, encontrar el logaritmo base 8 de 326. Cuando tenemos aquí base 8 no podemos usar nuestras tablas, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Y es igual